Muy buenos días a todos los oyentes de Café Estéreo 92.1, a todos los que comienzan a sintonizarnos a través de nuestra página en Facebook, Hospital Eduardo Santos, nivel 2. Bienvenidos una vez más a esta temática tan importante que queremos tratar hoy en nuestro programa institucional Salud al Día. Primeramente queremos agradecerle a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones, por guiarnos en nuestro camino y guiar nuestros proyectos a futuro. Les recordamos que este es un espacio institucional que está bajo la dirección de la doctora Paola Fernández y tiene como finalidad hablar temas de salud que son tan importantes que la comunidad conozca y conocer más de nuestro portafolio de servicio. Muy bien, el día de hoy, 28 de febrero, conmemoramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Nuestros panelistas invitados, la doctora Carmen Hernández, médico general, la doctora Marinela Muñoz Cerón, psicóloga, y la jefe Sara Daniela Gómez, enfermera profesional de nuestro Hospital Eduardo Santos. Eh, en cámara, nuestro compañero Robinson Gómez y quien les habla, Raúl López, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes para tratar estos temas de vital importancia de conocimiento para toda la comunidad. Para muchas familias, obtener un diagnóstico puede ser un camino largo y difícil. Además, el acceso a tratamientos y apoyo emocional sigue siendo un gran desafío. Por eso, este foro busca informar, sensibilizar y generar conciencia sobre la importancia de una atención integral para quienes viven con estas condiciones tan difíciles. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados. Por favor, doctora, bienvenida, buenos días. Gracias. Buenos días con todos, mucho gusto. Mi nombre es Carmen Hernández, soy médica del Hospital Eduardo Santos. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema súper importante, empezando pues porque en realidad pues el día que se celebra el Día de las Enfermedades Raras no es el 28 de febrero, es el 29 de febrero. Pero como este no es un año bisiesto y cada que no hay un año bisiesto lo celebramos el 28 de febrero, pues se conmemora el día de hoy. Y es precisamente eso, pues hasta es un día raro el día que celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Sí, importante esa aclaración que nos hace la doctora. Doctora Marinela, sí, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como ya lo ha mencionado mi compañero, mi nombre es Marinela Muñoz, de profesión psicóloga y en el momento apoyando a la dependencia de talento humano de acá del Hospital Eduardo Santos. Muy bien, jefe Daniela, bienvenida, muy buenos días para usted. Hola, buenos días compañeros y a toda la audiencia. Mi nombre es Sara Gómez, soy enfermera profesional que labora aquí en el Hospital Eduardo Santos. Muy bien, vamos a realizar la explicación breve sobre qué son las enfermedades raras y por qué es tan importante hablar de ellas. Más adelante el planteamiento de los objetivos del foro que tiene como propósito informar, sensibilizar y educar a la comunidad sobre enfermedades raras, abordando su diagnóstico, tratamiento, impacto emocional y la importancia del acompañamiento integral. Entonces ya entramos en contexto, vamos con la doctora Carmen Hernández. Doctora, ¿cómo se define una enfermedad rara y cuántas se han identificado en el mundo? Una enfermedad rara es también conocida como una enfermedad huérfana, precisamente por lo poco pues, que se conoce respecto a la enfermedad. Más o menos desde la década de los 80 fue cuando estas enfermedades empezaron pues como a tener importancia o prevalencia en programas de salud. Antes pues era totalmente desconocido lo que sucedía con estas enfermedades. Hay pues diferentes definiciones de lo que es una enfermedad rara, pero todas las definiciones se han establecido de acuerdo a la prevalencia de estas. Entonces se estima una prevalencia aproximada de entre 2 por cada 10.000 habitantes. Entonces, pues en realidad pues son muy pocas las personas afectadas. Pero estas enfermedades, pues tristemente, por lo poco que se conoce de ellas, por lo poca prevalencia que tienen, es que pues se conoce muy poco sobre ellas. Entonces son enfermedades poco estudiadas, poco diagnosticadas, porque muchas veces los diagnósticos pues pasan por desapercibidos y pues no hay un tratamiento específico para ellas. Son enfermedades que afectan mucho pues a la persona que las padece y a todo su entorno familiar. En general, pues la definición se hace es por la prevalencia que ellas tienen. Perfecto. Vamos con la doctora Marinela. ¿Cómo afecta emocionalmente a una persona y su familia recibir un diagnóstico de una enfermedad rara?
Bueno, perdón, como ya lo manifestó acá la doctora, pues cuando hay enfermedades raras es muy difícil, ¿sí? Que se diagnostique a tiempo. Es más, o hay mucha tardanza en diagnosticar, ¿sí? En este proceso lo importante es que los padres de familias, que los usuarios estén siempre pendientes cuando hay repetición, cuando repetitivamente las personas padecen cualquier síntoma, cualquier signo, es de acudir a salud. Porque ¿qué pasa? Que cuando se presentan estas situaciones, usted me dirá, doctora y jefe, cuando se presentan estas situaciones, muchas personas lo que hacen es automedicarse cuando se van a la farmacia y cuando ellos manifiestan un síntoma al de la droguería y ellos mandan medicamentos, envían medicamentos y ¿qué pasa? Que nuestros usuarios los compran. ¿Sí? Entonces, desde ahí, por ejemplo, los usuarios iniciamos mal con este proceso, porque lo importante es de que asistan al centro de salud. ¿Para qué? Para que se haga un estudio y se pueda diagnosticar oportunamente una enfermedad de esas, aunque es un poquito complejo, ¿cierto, doctora? Por lo que usted nos manifestaba, o sea, llevan unos estudios para poderse decir que es una enfermedad rara o es una enfermedad huérfana. Desde parte de la psicología, pues debemos siempre estar pendientes cuando se presente cualquier síntoma, el apoyo constantemente a esas personas, demostrando el interés, haciéndoles acompañamiento a las instituciones de salud, porque muchas veces se van los pacientes solos. Se van los pacientes solos, llegan solos y ellos se sienten como desprotegidos. Y mire que cuando un usuario asiste a un centro de salud y va acompañado, se siente seguro, se siente tranquilo, porque hay una persona que lo está acompañando. Muy bien. Jefe Sara Daniela, ¿cuál es el papel del personal de enfermería en la atención y acompañamiento de pacientes con enfermedades raras? Bueno, como decía aquí la doctora, es un proceso algo largo, ¿vale? Porque el diagnóstico puede ser algo complejo en llevar en sí de un paciente. Entonces, el papel que personal de enfermería tenemos sería, podemos dividirlo en dos. El primero sería la parte como emocional de que el personal de enfermería hacemos como un ambiente o como brindarle como la confianza al familiar, al paciente, escuchándolos, sintiéndonos como propios de nuestro cuidado que tenemos hacia ellos. También nosotros coordinamos son los cuidados que tenemos con los pacientes, es decir, esas enfermedades son multidisciplinarias, es decir, el tratamiento lleva varias especialidades, por ejemplo, médico general, algún especialista, psicología, como comentaba la doctora, en algunos casos nutricionista y enfermería. Nosotros coordinamos estos cuidados para que sean oportunos, para que se vean en el adecuado momento y estar siempre apoyando al paciente. Ahí en la parte psicológica que creo que lleva un papel muy importante en esto. O sea que prácticamente cuando se empiezan a detectar este tipo de enfermedades raras, sí hay acompañamiento, articulación de otras áreas, ¿cierto? Siempre estamos arropando a ese paciente para darle como ese apoyo, ese respaldo que se merece y eso es importante, porque pensamos en la parte humana, ¿no? Porque Claro, o sea, como muchas veces nosotros decimos aquí en el hospital, hay muchos pacientes, y como lo comentaba la doctora, vienen solos, ¿no? Cuando vienen pacienticos solos, a veces no vienen tanto por un dolor físico, sino por un dolor del alma. Y a veces nosotros escuchándolos, brindándose, ellos a veces quieren como un momentico que los escuchemos y no crean que la parte psicológica también mira mucho a mejoría con el paciente. Entonces nosotros hacemos esto, brindamos como ese apoyo emocional a los pacientes, activamos rutas si es necesario y también enfermería brinda como una facilidad de comunicación con las diferentes personales de salud, con las especialidades, con el médico, con los diferentes programas que contamos aquí en la institución, psicología, nutrición, trabajo social. aplicando una buena comunicación asertiva que es tan importante, compañera Marinela. Es muy importante tener en cuenta para todos nuestros usuarios cuando asisten acá al servicio de urgencias y cuando pasan acá nuestros servicios que prestamos acá en el Hospital Eduardo Santos. Se nos han presentado casos, se nos han presentado situaciones cuando vienen acá, o sea, que nos dicen, mire, colabóreme con esto, por favor, que ya me lo mire el médico, mire, es que ya le mandaron los exámenes, mire que por favor quiero que me ayude, que los den rápido, que queremos saber. Miren, esto es todo un proceso, ¿sí? O sea, hay que seguir unas reglas que tiene implementada internamente acá nuestra institución.
¿sí? Entonces, no se puede, no es de ir ayudando. Me gustaría que me entienda nuestra comunidad, no es de ir ayudando. ¿Por qué? Porque un médico, para poder dar tratamiento a un paciente, tiene que esperar los resultados de laboratorios o los resultados que el médico ha solicitado. Cuando ya se obtenga el diagnóstico, el médico ya puede decir, mire, le voy a dar un antibiótico, le voy a dar un analgésico, pero ya sabe a qué le está apuntando, qué es lo que el usuario tiene. Entonces, eso sí les solicitamos a nuestra comunidad tener un poquito de paciencia, porque en situaciones depende del médico, en situaciones el médico depende de los resultados del laboratorio, depende de los resultados de los rayos X, ¿para qué? Para poder formular a los usuarios. Muy bien. Doctora Carmen, ¿cuáles son las principales dificultades para diagnosticar estas enfermedades en la atención primaria que es tan importante? Esta pregunta está muy relacionada con la pregunta anterior, ¿cierto? Porque hablábamos pues que el diagnóstico o la definición de una enfermedad rara se hace de acuerdo a la prevalencia de esta. Entonces, bueno, ya vimos que es una enfermedad, pues son enfermedades muy poco prevalentes. Entonces, esa poca prevalencia es una limitación gigante para poder hacer un diagnóstico. Entonces, son enfermedades poco estudiadas, a las que poco acceso hay como tal. En medicina, el 99.9% de las cosas que nosotros hacemos, de los tratamientos que damos, de los diagnósticos, de las consideraciones que tenemos, se hacen basados en la evidencia, o sea, en estudios científicos. Y como hay tan poca población afectada, hay pues estudios muy limitados respecto a esas enfermedades. Y yo omití una pregunta anterior y era más o menos cuántas enfermedades raras se conocen. Hay muy poca prevalencia, pero hay muchas enfermedades raras, muchas, más o menos se conocen entre 6.000 y 8.000 enfermedades huérfanas. Entonces, pues imagínate, de cada 10.000 personas hay 2 personas afectadas y hay más o menos 6.000 y 8.000 enfermedades huérfanas, todas manifestándose con síntomas diferentes. La mayoría pues presentan alteraciones motoras, alteraciones sensoriales, pues como de la sensibilidad. Entonces, eso nos podría dar un enfoque, pero hay muchas enfermedades que se conocen y no son enfermedades huérfanas que también presentan los mismos síntomas. Entonces es un poquito complicado hacer el diagnóstico por los pocos estudios que hay. Eso genera una limitación bien grande pues para hacer un tratamiento específico. Y como nos demoramos tanto en hacer el diagnóstico porque es algo tan difícil, entonces eso genera un problema posterior, lo que decía antes, para el paciente y para la familia, económicamente, emocionalmente. Económicamente, pues porque muchas veces las personas buscan otros conceptos, ¿sí? O sea, si fui donde un médico, donde un especialista y no me dio con lo que era y sigo enfermo y estoy igual de mal y sigo con los mismos síntomas y no veo mejoría, pues yo creo que todos buscamos tener otro concepto, otra opinión. Entonces buscan muchas veces pagar esas consultas particulares, hacerse exámenes particulares. Entonces pues eso afecta la economía del paciente y de la familia, y emocionalmente pues porque no saber qué tengo, no saber qué es lo que me está pasando, no ver mejoría, el desconocimiento en sí genera miedo y pues eso es pues como la gran afectación, y esa es la limitación grande que hay para el diagnóstico, porque hay muy pocos estudios y pues son enfermedades muy poco conocidas, muy poco prevalentes que hacen pues que el diagnóstico sea muy complicado. Perfecto, doctora Carmen, me quedo con usted. Y es importante que de pronto la comunidad a veces se pregunta, bueno, si yo tengo una enfermedad rara, ¿podemos atrevernos a dar un tiempo determinado para empezar a diagnosticar? Podemos decir semanas, meses. ¿Qué tiempo podríamos, desde su experiencia, doctora? Depende, ¿cierto? Porque hay pacientes que, por ejemplo, generalmente los síntomas de enfermedades raras se empiezan a presentar en 3/4 partes de los pacientes a partir de los 2 años, porque la mayoría de estas enfermedades tienen un origen genético. Pero muchas veces estas enfermedades no aparecen a temprana edad y se presentan, no sé, después de una infección o como respuesta a una enfermedad crónica o a una enfermedad proliferativa, ¿sí? Entonces depende del contexto en el que estemos. Muchas veces... Depende de la complejidad. Sí. Por ejemplo, la enfermedad huérfana más común es la acondroplasia, ¿sí? De lo que estábamos pues hablando antes. Entonces hay algún aspecto físico del paciente que genera un acercamiento más fácil, tal vez pues como al diagnóstico.
Entonces no podría decir un tiempo exacto para hacer un diagnóstico porque todos los casos son particulares. Entonces no puedo decirle sí, o sea, el paciente llegó y más o menos le voy a decir que esperemos un mes, ¿sí? Que tengamos los resultados de los exámenes para hacer el diagnóstico, no, porque pues cada caso es muy, muy particular. Ya, perfecto. Sí, como comentamos la doctora y comentamos antes, estas enfermedades es de difícil diagnóstico. Yo me pongo tanto en el papel como de madre y como el papel de personal de salud. El personal de salud a veces nos sentimos un poco, por decir así, mal, porque a veces los papás dicen, no, es que no me le dan con el chiste de alguna Exacto. enfermedad. Y nos empiezan tanto a médicos, enfermeros, a quejarse de que no me le hacen nada, llevo tanto tiempo y nada, voy a mejoría. Es por lo mismo que dice la doctora, a veces algunos tratamientos es difícil de llegar, ¿no? Y también considero a los familiares, al paciente, que es difícil tener un familiar en esas circunstancias, en que no hay mejoría, pero sí les pedimos un poco de respeto a la comunidad, porque sí hay algunos pacientes que se salen de sus casillas, por decirlo así, y son ofensivos con nosotros. Creo que si nosotros estudiamos esta carrera, no es para hacer algo a propósito mal, ¿no? Entonces sí quisiera como un poquito de respeto a la comunidad hacia nosotros en esos casos. Sí, el mensaje es muy claro, es decirle a la comunidad todo en el marco del respeto, de la cultura y también de armarnos de mucha paciencia, porque vemos que en nuestro afán de que diagnostiquen a nuestros hijos o a algún familiar, siempre estamos como con esa penumbra y entramos en agresividad y a veces a maltratar mal al personal que muy gentilmente nos está atendiendo y eso a veces no es justo. Debemos que empezar a cambiar ese chip de empezar a mejorar esa parte del trato, porque hemos podido evidenciar en nuestro hospital que hay gente de pronto muy grosera, muy atrevida en ese sentido y que empieza a tratar a mal a la parte asistencial, a los médicos, con agravios y eso es lo que no queremos que esto siga sucediendo. Entonces el llamado a la comunidad también es para que tengamos paciencia, estemos pendientes, siempre preguntemos a nuestros profesionales, a nuestros médicos, a las enfermeras jefes que están pendientes del caso, con información, ellas están dispuestas a dar toda la información que sea posible para que vamos entendiendo cómo son los procesos, cómo son las rutas, cómo empezamos a diagnosticar y entender. Entonces, queremos que también la comunidad sepa y maneje ese tipo de rutas. Muy bien, voy con la doctora Marinela. ¿Qué estrategias psicológicas pueden ayudar a los pacientes y sus cuidadores a sobrellevar el impacto emocional que también es vital en esta parte? Paciencia, Mm, ¿sí? Mucha, mucha paciencia. Esto es desesperante y como retomo lo que dice la jefe, cuando uno tiene hijos, ¿sí? O un familiar, un cercano, hasta las amistades, ¿cierto? Cuando hay correcto. amistades muy allegadas, uno también es como que siente ese Ujú, dolor. Es mucha paciencia, ¿por qué? Porque el diagnóstico se retarda mucho en estas enfermedades ujú, huérfanas o las enfermedades raras. Hay que hacer muchos estudios y se requiere de mucha paciencia, de mucha resistencia también, ujú, ¿sí? De no saltarse los conductos, o sea que si el médico lo remite a una especialidad, asistir a esa especialidad, pero seguir ese control, porque lo peor que puede pasar es cuando estamos consultando a muchos profesionales y lo que va a haber es una confusión como padre de familia, como usuarios, porque a veces unos nos dicen una cosa, otros nos pueden decir otra cosa y se puede perder totalmente el manejo y hay muchos casos, doctora, de pronto de que ni se diagnostican estas enfermedades, no se logran diagnosticar. Entonces lo primero es mucha paciencia, mucha resistencia y siempre, siempre acudir al personal de salud. A estas personas, acompañamiento por parte de la familia, acompañamiento, entender la situación de los usuarios, porque como se dice, el que sufre, al que le duele, es el que siente, ¿cierto? Y a veces somos como inhumanos, como que, es que usted molesta mucho, es que usted ya me tiene aburrido, es que usted ya me tiene aburrida porque siempre me dice lo mismo. Pues hombre, es lo que está sintiendo el usuario y cuando lo siente, cuando lo está manifestando, es porque lo siente. muy bien. Doctora Carmen, háblenos un poquito sobre esas etapas que comentaba la doctora Marinela, en cuando no se detectan, a veces como lo manifiesta, hay mucha confusión porque en el afán de descubrir qué tiene o qué enfermedad es,
recurrimos a X especialista, a otro especialista y nos llenamos de muchísima información. Entonces, hacer una sola ruta, ¿cuál podría ser esa recomendación que usted nos podría dar? Mm, Pues esa es una pregunta bien difícil, porque pues lo que yo les decía antes, si soy yo la que estoy enferma y yo no encuentro una solución pues como específica con el especialista que me está tratando, con el médico que me está tratando, en base al miedo, yo voy y busco otras opciones, ¿sí? Busco a alguien que me pueda ayudar, tal vez alguien, no sé, que tenga algún equipo que me ayude con un Más examen avanzado. adicional, sí, puede suceder, ¿cierto? Pero en realidad es como todo, o sea, hay que hacer un seguimiento. Entonces, ¿quién está más preparado para hacer seguimiento? El médico que desde el principio lo atendió. Entonces, ese médico sabe usted qué síntomas tiene, sabe su historia completa, sabe los exámenes que le ha hecho, qué está haciendo falta, sabe a quién lo deriva. Bueno, entonces lo ideal es esperar, que es verdad que cuando no se empieza un tratamiento pues a tiempo, lo más temprano posible, la enfermedad avanza y tiene más secuelas motoras y más secuelas sensitivas y más secuelas, no sé, en retardos mentales, por ejemplo, en algunos pacientes es cierto. Pero pues el diagnóstico es algo bien complicado. Entonces sí, es verdad que hay que ser un poquito paciente, es algo muy difícil de pedir, Sí, pero hay pero que sí, la hacerlo. idea pues es que hay que esperar y hay que confiar en el personal pues que está a cargo nuestro, porque créanme que todos nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor posible y con todo el amor del mundo y nunca queremos pues que se nos pase algo por alto, jamás Claro que sí. pensamos en eso porque nuestro ideal, nuestro propósito es siempre hacerle bien a nuestro paciente y nosotros trabajamos en pro de su bienestar y de su salud y de su vida. Muy bien, doctora Marinela, ¿quiere aportar algo más? Sí, algo muy importante y es que enfermedades huérfanas, enfermedades raras, las tenemos en nuestro municipio, ¿sí? Tenemos aquí en nuestro No municipio, somos ajenos. no somos ajenos a estas enfermedades. Doctora, usted me la mencionó anteriormente Ujú, técnicamente, sí, pero ya la conozco o la he escuchado mucho como la enfermedad, como los huesos de cristal, sí, ¿sí? Es la enfermedad que más se nos presenta en nuestro municipio, así sea una enfermedad rara, pero sí, sí también tenemos aquí enfermedades raras mm, en nuestro municipio. muy bien, gracias por ese aporte. Jefe Sara, ¿qué importancia tiene la educación del paciente y su familia en el autocuidado y adherencia a los tratamientos? Bueno, yo creo que es de vital importancia, no solamente para un autocuidado o una adherencia de tratamiento en enfermedades huérfanas, sino para cualquier enfermedad. Yo creo que si el paciente tiene un buen conocimiento de su enfermedad, va a tener un buen autocuidado y buena adherencia, ¿no? Porque va a saber cuáles son el pro y los contras de esto. Pienso que brindarle un conocimiento al paciente y al familiar va a ayudar a que éste sienta los signos, síntomas de pronto caer en una crisis, de la importancia de su tratamiento, de sus medicamentos, de sus horarios, es de vital importancia. También hay muchas enfermedades, yo diría que la mayoría afectan también en el estilo de vida de nosotros, tanto en la parte alimenticia como en la calidad de vida, en el estado físico. Eso va a hacer de que si un paciente conoce la enfermedad, conoce sobre sus pros y sus contras que mencionaba, va a tener como más sentido de pertenencia, ¿no? Va a tener como más ánimos, más ganas de tener su autocuidado. Perfecto. Ya para finalizar, queremos que cada de estos profesionales se despidan con un mensaje de sensibilización. ¿Cómo es para esos ¿Me gustaría hacer un aporte más? Claro que sí, en buena hora, doctora. Continúe. Bueno, pues decirle a nuestra comunidad que no solo tenemos enfermedades huérfanas, ¿sí? Físicamente, también las tenemos psicológicamente, enfermedades huérfanas, enfermedades raras, por ejemplo, como la coprolaria. La coprolaria es una enfermedad que se da a personas cuando están en una conversación y de un momento a otro gritan, manifiestan palabras fuertes, ¿sí? Esa es una enfermedad rara y es diagnosticada como la coprolalia, ¿sí? Que en muchas situaciones, cuando estas ya son crónicas, les coloco un ejemplo para que me entiendan mucho más. Sí, Estamos aquí en este conversatorio, ¿cierto? Y de un momento a otro yo le digo, torpe, ¿sí? Entonces, esa es una enfermedad.
O sea, porque es como un tic que me da en el momento. Yo voy a decir, disculpa doctora, yo voy a decirle torpe, ¿sí? Pero es como ese tic. Entonces, cuando esto ya es constantemente, cuando esto se presente repetitivamente, ya es algo crónico, que esos usuarios, a esos pacientes, ya se los remite a médico, a psiquiatría, también hay un proceso con ellos de especialidad, les pueden mandar medicamentos como sedación, pero también la terapia. En la terapia, ¿qué se le trabaja a este usuario? Se le dice, mire, cuando usted se le quiera salir la palabra torpe, diga, soy feliz. Está bonita. Entonces, como cambiar la palabra, porque siempre se lo hace con la idea de ofender a la otra persona, ¿sí? Ya. También tenemos la dismorfofobia, que son las personas que nunca se ven bien, se ven feas, siempre se miran al espejo y yo estoy fea y se miran diferentes. Y hay personas que siempre se la pasan realizándose cirugías porque nunca están contentas con la imagen que tienen, ¿sí? Esta es una enfermedad también rara. Y la otra es el síndrome de acumulación. ¿Cuál es el síndrome de acumulación? Cuando miramos personas, y aquí también lo tenemos en nuestro municipio, porque yo también lo he mirado, es que guardan cosas. Guardan plásticos, guardan botellas, guardan de todo y no le dan el uso. Y ahí a veces tienen como hasta bodegas de tanta cosa que guardan. ¿Por qué? Porque ellos piensan que en algún momento lo van a utilizar o que en algún momento lo van a vender. Y mentiras, ni lo utilizan ni lo venden. Entonces es un síndrome que tienen estas personas. Y ese sí es muy común aquí en nuestro municipio. Y es una enfermedad rara. ¿Qué hay que enseñar a estas personas? A soltar esas cosas si hablamos de terapia, ¿sí? Pero cuando ya es exageradamente también se necesita de una medicación. A esas personas hay que enseñarles a soltar esas cosas, porque lo que no sirve pues no se puede guardar. O sí, pues de pronto sí se puede vender, pero hay que venderlo, hay que sacar esas cosas de la casa, hay que empezar a soltar. Entonces miren que como también tenemos enfermedades raras, físicamente también las tenemos psicológicamente. Muy bien, gracias por ese aporte, doctora. Aprovechamos para que mande el mensaje de sensibilización a toda la comunidad. Bueno, cuando hablamos de las enfermedades raras, todos tenemos que estar como preparados, porque a veces, ¿qué pensamos, compañero? Es que todo mundo se puede enfermar menos nosotros, ¿sí? Entonces, prepararnos, acudir siempre a la institución de salud, estar constantemente, seguir la ruta que el médico asigne a los usuarios y lo más importante, el acompañamiento familiar, afectivo y emocional. Muy bien, muchas gracias, doctora Carmen. Yo les quiero decir que cuiden su salud, que tengan pues como buenos hábitos de vida, que hagan deporte para estar bien pues físicamente y emocionalmente, que se alimenten bien, que traten de tener pues una vida lo más sana posible, porque si bien es cierto que estas enfermedades muchas veces tienen un componente genético, a veces ese componente genético se acelera o se despierta por una mala calidad de vida. Entonces, ser muy juiciosos y amarnos mucho y consentirnos, porque si no nos cuidamos y no nos amamos nosotros, nadie más lo va a hacer por nosotros. Muy bien, jefe Sara. Bueno, de mi parte, cuando sintamos algún síntoma, algo que nos encienda la alarma en nuestra casa, con nuestros niños, con nuestros familiares, acudir a un profesional de salud, no esperar a que pase más tiempo. Como dijimos en la charla, es un diagnóstico algo difícil que puede ser tardado y acudir lo más pronto posible a un profesional de salud. Muy bien. Agradecemos a nuestros profesionales del Hospital Eduardo Santos por impartir esta información tan importante, porque la verdad la comunidad se debe seguir enterando de todos estos diagnósticos, de estas enfermedades raras y huérfanas que actualmente no podemos hacer ajeno cuando en este mundo globalizado se presentan cualquier cantidad de estas mismas. Esperamos tenerlas en una próxima oportunidad y mil gracias por acompañarnos. Gracias. Nos despedimos con una oración. Gracias Padre Celestial por este nuevo día y por las bendiciones que nos concedes. Te agradecemos por nuestro hospital y por la oportunidad de servir a quienes más lo necesitan. Te pedimos, Señor, por todas las personas que atraviesan por esta difícil situación. Sabemos que al ser una enfermedad de diagnóstico complejo, deben someterse a múltiples pruebas. Te rogamos que seas tú sanándolos, fortaleciéndolos y protegiéndolos en cada etapa de su camino.
A ti te damos toda la gloria hoy y siempre. Amén. La ESE, Hospital Eduardo Santos, viene realizando este tipo de formatos, este tipo de foros para toda la comunidad. Esperamos que nos sigan sintonizando a través de nuestra página en Facebook, Hospital Eduardo Santos Nivel 2. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.